Hace 8 días dejamos una tarea, ¿verdad? ¿En qué consistía la tarea? Carolina, ¿qué? Yo creo que fueron 2 preguntas, ¿no? La primera, ¿qué decía? ¿Qué libros se escribieron durante el exilio de Babilonia? Muy bien. Exacto. Sí. ¿Qué libros se escribieron durante el periodo del exilio en Babilonia? ¿Alguien consultó? A ver, permítame. ¿Alguien consultó esa tarea? Sí, de verdad. ¿Sí? Por favor. Aquí dice qué libros se escribieron Durante el exilio. Babilonia. Sí, señora, sí, en Babilonia. Fue el Salmo 137. Muy bien. El Salmo más claramente asociado con el exilio de Babilonia es el Salmo 137, que expresa el lamento de los judíos cautivos mientras se encontraban a orillas de los ríos Babilonia. Este salmo describe el dolor y la nostalgia por Sión y la imposibilidad de cantar, tal como se menciona en su texto. Dice el contexto histórico. El salmo fue escrito durante el exilio judío en Babilonia, después de la conquista de Jerusalén en el año 607 a.C. El texto se ubica junto a los ríos de Babilonia, que se refiere al río Éufrates y sus afluentes, así como el río Tigris. El Salmo es un ejemplo triste que refleja el profundo dolor y la nostalgia del pueblo de Israel por su tierra Sión. Los versículos describen cómo los exiliados colgaron sus arpas y lloraban al recordar su hogar, especialmente cuando sus captores les pedían que cantaran. Ok, permítame, yo quisiera leer el Salmo. Nosotros asociamos y decimos, David escribió todo el libro de Salmos, ¿verdad? Pero hace 8 días mirábamos y decíamos que no. David escribió gran parte de los Salmos, pero no los escribió todos, ¿sí? Así como el rey David compuso unos, sus descendientes escribieron también otros. Y como hoy nos comenta la hermana Gladys, el Salmo 137 se escribió durante el exilio. Y yo quiero leer, si gustan, vayan por favor a sus Biblias. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Y el Salmo dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Qué es Sión? Jerusalén. Jerusalén, muy bien. Sión es el monte Sión, sobre ese monte se construyó Jerusalén. Dice, sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Sí? Que en esencia fue lo que los babilonios hicieron con los judíos. Entonces, ese salmo se compuso en ese contexto. El Salmo 137. Si a veces uno no entiende la profundidad de 9 versículos. 9 versículos nos cuentan mucho de lo que ellos sentían siendo esclavos. Después de ser un pueblo poderoso, como lo fue en tiempos de Salomón, ahora eran de nuevo esclavos, sujetados a un imperio más fuerte que ellos. Muy bien, hermana Gladys, démosle por favor un fuerte aplauso. Aparte del Salmo 137, ¿qué otro libro? Bueno, este es como una canción. ¿Qué libros se escribieron durante ese periodo? Lamentaciones, Ezequiel, Isaías del 40 al 55, Okay. Daniel, bueno, unas partes. Muy bien. Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, Nehemías. Bueno, muy bien. Lo que es Primera y Segunda de Crónicas se escribieron después del exilio, cuando ellos regresaron de nuevo a Jerusalén, ¿vale? Y para finalizar, permítanme, yo examino mis apuntes. Uno de los principales libros más importantes en el Antiguo Testamento, conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿qué libro es? Daniel, muy bien. Ese libro se lo considera el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Tanto así que el Apocalipsis tiene su base en la visión que tuvo Daniel en cuanto a las bestias, a los reinos que iban a salir. Y por eso, si ustedes tienen su Biblia en físico, se van a dar cuenta que debajo del texto remite a Daniel.
¿sí? Lo que vio Juan es una complementación de lo que vio Daniel, ¿sí? Si ustedes quieren entender qué quiere decir Apocalipsis, remítanse a Daniel para entender algo. Y si quieren entender qué es lo que dice todo el Apocalipsis, tienen que entender toda la Biblia para llegar a ese punto, ¿sí? Es muy profundo. Tanto así que hoy se escriben tomos gigantescos acerca del Apocalipsis y no se llega a una sola conclusión. Todos llegan a conclusiones diferentes en cuanto a qué significa esto, qué significa aquello. La Biblia es un libro lleno de símbolos, ¿sí? Y para eso es el contexto. Para eso es esto que estamos estudiando. Un panorama general, ¿sí? Si ustedes van a estudiar un libro, ya tienen un panorama general acerca de los eventos que sucedieron ahí. Otro libro importante es el libro de Ezequiel. ¿Quién fue Ezequiel? ¿Como pastor? Un profeta, muy bien. Hola. Le estábamos preguntando, estábamos haciendo lamentaciones por ella. Bueno, un aplauso que llegó. Otro libro importante que se escribió fue el libro de Ezequiel. Pero Ezequiel, antes de ser profeta, ¿qué era? Ah, sí, una persona. Okay, sí. ¿Cuál era su profesión? ¿A qué estaba destinado ser Ezequiel? ¿TikToker? No, Carolina. No podía ser TikToker. Él estaba destinado a ser sacerdote, ¿sí? Sucede que a sus 23 años, Nabucodonosor invade Judá y se lleva a muchos cautivos de Judá, entre esos Daniel y sus 3 amigos, y este joven llamado Ezequiel, que iba a ser un sacerdote. Y estando en Babilonia cautivo, el Señor se le manifiesta. Y en el Antiguo Testamento no hay un hombre que haya sido tan lleno del Espíritu Santo como Ezequiel. Yo creo que incluso más que Moisés, Ezequiel tuvo las experiencias con el Espíritu Santo más intensas. A tal punto que dice, me tomó de los cabellos y me llevó, o dice, el Espíritu del Señor entró sobre mí y me trasladó a otro lugar. Cosas que uno las ve muy sorprendentes. Este hombre fue muy lleno del Espíritu Santo, ¿sí? El que más experiencias tuvo en el Antiguo Testamento con la persona del Espíritu Santo es Ezequiel. Las visiones que él vio, tremendas de la gloria del Señor, ¿sí? Ahora bien, esos dos libros y la canción de Salmo 137 se escribieron durante el exilio. Pero, ¿qué hay del libro de Esther? ¿Quién ha leído el libro de Esther? Hermana. Como 20 veces. ¿Sí? Vale. ¿Qué nos cuenta el libro de Esther? El libro de Esther nos cuenta de la historia de Mardoqueo, que era el tío de Esther, ¿no? Sí, muy bien. Él en ese tiempo estaban, no recuerdo si era que estaban, vivían ahí en Babilonia, en Persia. Sí, ya había, o sea, lo que pasa, perdón, hago un paréntesis ahí, ¿no? Cuando dice, los judíos estuvieron en Babilonia, en este imperio babilónico, pasaron aproximadamente 6 reyes, ¿sí? Nabucodonosor, su hijo. En su hijo entra no un rey de Babilonia, sino un persa, Darío, ¿sí? Y ahí Darío tiene un hijo, Jerjes I, ¿sí? Que nosotros en nuestras Biblias se traduce como Asuero, ¿sí? Asuero es el hebreo, ¿sí? Y Jerjes I es en griego, y en persa es Yabuzaradán, algo así. Entonces, Asuero y Jerjes son la misma persona, ¿vale? Cuando Esther se casa con Jerjes I, que en este caso es Asuero, ¿sí? Muy bien. Pero ella era una mujer judía, ¿no? Sí. Que ella, el tío la metió allá al palacio, porque en el palacio estaba buscando, el rey estaba buscando una esposa, porque la primera esposa le desobedeció, ¿no? Sí. Porque la mandó a llamar cuando estaba en una fiesta con sus gobernantes, y la envió a llamar, y ella dijo, no, yo no voy. Entonces eso fue como lo peor que le hicieron al rey Asuero, porque lo hizo quedar mal. Y entonces él les dijo a todos los hombres que repudiaran a todas sus mujeres, y la desechó a Basti, se llama la esposa. Y cuando ella la desechó, empezaron a buscar unas mujeres, ¿no? Vírgenes tenían que ser, y las más hermosas, para presentárselas al rey. Y entonces metieron a muchas doncellas, como era como un reinado, más que las metían en sala, les hacían de todo, pues como a la reina, ¿no? Y entonces ahí la metió el tío de Esther, la metió al palacio pues fue Dios, ¿no? Con un propósito. Claro, sí. Porque a Mardoqueo
él no quiso arrodillarse ante el rey, ¿no? Porque él decía, yo adoro a Dios. Él era muy fiel a Dios, y cuando él tenía que arrodillarse no lo hizo, y entonces lo tenían entre ojos los gobernadores, los sátrapas, ¿no? Lo tenían entre ojos y lo querían matar. Y ellos cuando Asuero quiso, ya no quiso servir a otros dioses, lo informaron ante el rey. Y entonces él le pidió, cuando el rey se enamoró de Esther, él se enamoró porque dice que la miró diferente a todas las demás, ¿no? Él se enamoró y se casó con ella. Y entonces ella era una de las preferidas del rey. Y cuando a Mardoqueo le dijeron que iban a matar al pueblo de él. Y entonces él se estremeció porque los gobernantes querían acabar con todo el pueblo de Israel. Y cuando él le dijo a Esther, fue y le dijo que ella tenía que ayudar a su pueblo. Le contó todo lo que estaba pasando alrededor de él, y cuando él ya le dijo pues que podía hacer. Y entonces ella empezó él le dijo que tenía que presentarse ante el rey y decirle que ayudara, que los iban a matar. Sí. Y el rey no sabía que ella era judía. Uh-huh. Y el decreto era matar a todos los judíos. Así es. Entonces ella primero, dice, lo primero que hizo fue ayuno, convocó a las doncellas, convocó a todo el pueblo a hacer ayuno. Sí. Y entonces hicieron ayuno, y cuando acabaron de hacer ayuno, ella se presentó ante el rey, sabiendo que de pronto él la iba a matar, porque ella no podía entrar así por así. Ella tenía que haberla llamado el rey. Y cuando ella se presentó ante el rey, dice que el rey extendió su anillo, ¿no? Su cetro, su anillo. Y entonces ella se presentó y no la mataron por eso. Y entonces ella le dijo le contó todas las cosas que había vivido, ¿sí, no? O sea, es que el plan era Amán. O sea, ni siquiera el rey Asuero sabía que iban a matar a todos los judíos, sí, porque le dio la autoridad a Amán para que haga todo lo que quiera. Y Amán, porque no se humilló delante de él, ni siquiera al rey. Delante de él hizo todo eso, y entonces cuando ya hizo una cena para contarle al rey, el rey lo mandó a colgar a Amán, porque Amán tenía preparado para los judíos colgarlos, y fue él el colgado. Para Mardoqueo. Ajá, sí. Para Mardoqueo. Bueno, pero él fue el colgado al final, porque dice que Esther halló gracia en los ojos del rey Asuero. Muy bien, sí, muy bien. Muchísimas gracias. Démosles por favor una... ¿Qué sucede? Esta historia acontece en el exilio, cuando ellos están allá desterrados, ¿sí? Dios actúa a través de Mardoqueo y a través de Esther y los salva. Y apenas, digamos, acaba esta historia, entra el periodo en el que ellos regresan a su tierra, ¿sí? ¿Cuántos años profetizó Jeremías que iban a estar en el exilio? 70 años iban a estar en el exilio. Daniel encuentra la escritura del profeta Jeremías. Así como cuando ustedes en su devocional van a la Biblia y encuentran promesas para usted, a Daniel le sucedió lo mismo. Había servido, ya estaba muy viejito, y él encuentra una profecía, la profecía de Jeremías, que decía que durante 70 años iban a estar cautivos en Babilonia, pero que el Señor, ¿cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa que Dios le dio a Jeremías? Mejor dicho, al pueblo a través de Jeremías. Que Dios iba a ¿qué? A reunirlos, restaurarlos. A su pueblo. Muy bien. Lo que ustedes dijeron es cierto, pero dice que Él los volvería a visitar y que los traería de nuevo a Jerusalén. Daniel encuentra esa profecía y Daniel ora por el cumplimiento de esa profecía. Él dice que hace ayuno y confiesa los pecados del pueblo a Dios. Y inmediatamente Dios envía una respuesta después de ese ayuno de 21 días que todos. ¿Ustedes han hecho alguna vez un ayuno de 21 días? ¿Sí? María Fernanda. Sí. Sí, yo tengo. Ay, no. Así de ungida. No, pasé mucho tiempo. ¿Y por qué? Y no lo hice sola, porque estaba pasando por un tiempo muy duro. ¿Así de duro? Sí. ¿Y cómo lo hizo María Fernanda? Uno no lo hice sola, lo hice acompañada. Lo hice con una hermana que se llamaba Pilar. Ella ya trascendió. Entonces la idea fue de ella, no fue mía. Yo solo tenía la idea de ella. Entonces 21 días solo comíamos pasto. O sea, ensalada, solo ensalada. Estuve a punto de odiar la piña y la papaya. Y ella ni siquiera le echaba sal a la ensalada, yo a ese nivel no podía. Entonces todos los días yo iba donde ella
almorzaba allá, oraba allá, en la noche volvía, oraba otra vez, el fin de semana iba a clases, oraba otra vez y el domingo venía a la iglesia. Así hasta que se cumplieron 21 días. Ay, tremendo. Lo mismo hizo Daniel. Lo mismo que hizo María Fernanda hizo Daniel. No, pero el más poderoso. ¿Sí? Él hizo un ayuno. ¿Ustedes saben cuál es el propósito del ayuno? Dejarlos de sus carnales para poner... ¿Cómo? Dejarlos de sus carnales para anteponer todo a Dios. Podría Morir ser. a nosotros y dejar que crezca el Espíritu Santo. Ese es lo que dice Carolina, es consecuencia del ayuno. ¿Sí? El ayuno hace que mueran los deseos carnales y vivan los del Espíritu. Pero ¿cuál es el propósito? Cuando ustedes dicen voy a hacer un ayuno, ¿cuál creen que es el propósito como tal del ayuno? Conectar con Dios. Conectar con Dios. Lo que dijiste. Tolerar la carne, disciplinarnos. Sí, muy bien. Eso es como consecuencia. En el texto bíblico, el ayuno es un símbolo de humillación. Sí, De humillación. ¿Y es obligatorio con comida siempre o es ayuno de otra manera? Vale, ¿qué pasa? Hoy en día, o sea, el ayuno bíblico como tal, el registrado en las Escrituras es el de comida. ¿Sí? En este caso, como lo que hizo María Fernanda, lo hizo Daniel. Él dice que comió legumbres y agua. O sea, solamente lentejas, todo lo que es de la tierra, pero sin sal, ni azúcar. O sea, ¿qué es eso para nosotros? Hoy en día, cualquiera puede decir, no, eso es una dieta, ¿sí? Pero en el contexto de los judíos, eso es humillarse, es atentar contra el bienestar de uno. Entonces, eso es una humillación. Daniel se humilló porque reconocía que él y su pueblo habían pecado, para que Dios diera una respuesta. ¿Por qué? Porque había una promesa. ¿Sí? Al cabo de esos 21 días, el Señor envía un ángel y le dice que él lo había escuchado y que traería una respuesta. Y el pueblo regresa a su tierra, a la tierra prometida, al monte Sión. Pero ¿qué sucede? Lo que hablábamos hace 8 días. Lamentablemente, de las 12 tribus, se perdieron 11 hasta el día de hoy. Y solo volvieron los judíos. ¿Por qué? ¿No? Solo Judá, muy bien. ¿Y por qué? Porque había un propósito en ellos. ¿Y cuál era ese propósito? Jesús. ¿Sí? La promesa hecha a David. El Mesías tendría que venir de la casa de David. Ahí fue donde se perdieron las tribus. Ahí se perdieron, en el exilio. ¿Sí? Cuando Nabucodonosor invade Samaria y destruye el reino del norte, se lleva a las 10 tribus. Perdón, cuando el rey... se pierden 10 tribus. Nunca más volvieron a la tierra prometida. Después Nabucodonosor invade Judá, la destruye y se lleva a Judá y Benjamín. Pero solo regresan los judíos. Los otros, aunque tenían la posibilidad de volver a la tierra, ciertamente decidieron quedarse en Babilonia. Por eso cuando leemos el libro de Esdras y Nehemías, ellos le piden el favor, incluso a los levitas, que por favor regresen con ellos a Jerusalén. Y es que... ¿Sí pasó? Si ya no estaban los levitas en el tiempo de Jesús, ¿quién estaba ejerciendo el sacerdocio? Muy bien, pastor. Sí volvieron levitas, ¿sí? Pero aquellos... ¿Se acuerdan que yo les comentaba que en el tiempo de Roboam muchos sacerdotes dejaron sus tierras, sus casas y se fueron a Jerusalén a vivir? Sí, lo abandonaron todo y se fueron a vivir a Jerusalén. De esos continuaron los levitas, por decirlo así. Ya en tiempos de Jesús no eran levitas, sino ya eran todos sacerdotes. ¿Sí? Sacerdotes de casas de levitas, pero ya eran como tal sacerdotes, ya no eran de la tribu de Leví, sino que ya más que todo eran como judíos, ¿sí? Que habían mantenido esas casas. Sí, eso, una mezcla. Como quien tomó la administración y... Exacto, sí. Sí. Incluso cuando leemos la historia del papá de Juan el Bautista, que se llamaba Zacarías, muy bien, dicen que él creo que era de la casa de... Ay, caramba, ahí sí, les fallo. Pero ya eran, o sea, ya más que todo era como... Si había un registro, porque cuando leemos Esdras hizo un registro de los levitas que volvieron. Pero Sí. ese sacerdocio era aprobado por Dios. Sí, porque habían sumos sacerdotes. Sí. Sí hubo una línea de sumos sacerdotes como tal, que se mantenieron fieles. Sí, esa es una muy buena pregunta. De ahí la importancia de las genealogías. Por eso en el Antiguo Testamento hay muchas genealogías, en especial en Crónicas y en Esdras, como también en Nehemías. Que yo una vez escuché, o sería que leí que la tribu de Dan se perdió, esa totalmente, la de Dan. La de Dan. Zacarías de la tribu de la casa de Leví. Pero de qué habían como diferentes casas. Bueno, a ver qué dice. Según la visión general de Google, no, Zacarías no era de la tribu de Judá,
En la Biblia se lo identifica como miembro de la tribu de Leví. Era un sacerdote y profeta, el padre de Juan el Bautista. Tribus sacerdotales. Sí, entonces sí lo ven. Sí era un descendiente como tal, pero en ese entonces ya no eran como tal los de la tribu de Leví, sino que ya eran simplemente descendientes. O sea, ya no era como una... Perdón, Sí. ahí en Esther, al final del libro, dice que cuando pues fue colgado Amán, y el rey le dio también autoridad a Mardoqueo. Y entonces Mardoqueo pudo vengar y mató a muchos que no eran judíos, y muchos se volvieron judíos. Dice ahí, pues entonces no sé si de pronto ahí conecta con esto de las tribus perdidas y muchos se hicieron judíos. Vale, ¿qué pasa? El tema este tema fue tan importante que se llevó un registro, ¿sí? Un registro, tanto así que en tiempos de Esdras, cuando regresan a construir el templo, Esdras les dice a los israelitas, a los judíos que se habían casado con mujeres extranjeras, que las abandonen. Y yo creo que a los hijos también que los abandonen, y porque se habían mezclado mucho. Pero en el caso de los levitas, yo creo que es más tajante, porque ellos eran un grupo reservado para Dios. Y en tiempo del exilio y eso, ellos, yo creo que llevaron fueron más tajantes en guardar esas genealogías. Entonces yo creo que en tiempos de Jesús, el sumo sacerdote y los que servían en el templo eran descendientes, pero ya no eran como tal de la tribu de Leví. Ya eran judíos que eran descendientes de Leví, ¿sí? Pero ya no existía una tribu como tal. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? A veces siento como que yo me entiendo, pero no sé. ¿Sí? Si no, levante la mano y diga, no voy entendiendo. ¿Listo? Dice aquí que Zacarías era de la casa de Ido. Ido. Pero Venga, yo voy a decirlo. Bueno, Voy a hacerlo por mí mismo. resolvamos esto así de una vez por todas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, ahí tiene que estar. A ver, resolvámoslo. No, dedicatoria a Teófilo. No. Aquí dice que Ido fue un sacerdote levita, abuelo del profeta Zacarías y un jefe de familia sacerdotal que retornó de Babilonia junto a Zorobabel. No, pero ese es... ¿No? No, permítame. Pues ¿y dónde se estaba buscando? En la Biblia. Perdón, aquí está. Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Sí, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Espera, ¿no? Las tribus, digamos, la tribu de Leví era un conjunto de personas que se dividían en casas, ¿sí? Entonces, en este caso, la casa del hermano Melvin y sus descendientes, la casa de el otro varón, el pastor. El pastor es el mismo. Bueno, claro, sus descendientes. La casa de Alejandro. Perdón que mencione varones, y es que en la Biblia se registraban eran los varones, lastimosamente puede ser de la cultura, y la casa de Fernando, ¿sí? Entonces, Zacarías era descendiente de la tribu de Leví, pero en los tiempos de Jesús ya no existía la tribu de Leví. Existían los descendientes, ya no como tribu, sino como descendientes. ¿Sí me voy a entender? Es como decir... Sí guardaban su genealogía, o sea, todos... Sí, de ahí la importancia de esas genealogías, válgame la redundancia, que están escritas ahí, el hijo de tal, el hijo de tal, el hijo de tal, el hijo de tal. Primos lejanos. Exacto. Es como decir, para explicarles esto, es del Cauca, pero todos sus antepasados han vivido en Nariño. Como tal, vienen del Cauca, pero no son caucanos, ya son miembros de los nariñenses. De sangre son del Cauca, pero como tal son nariñenses porque siempre han vivido ahí. ¿Listo? Lo mismo sucedía en tiempos de Jesús. Los que servían en el templo eran los descendientes de Leví, pero ya no eran de la tribu de Leví porque ya no existían. Eran descendientes. Entonces, ¿quién es que era? Zacarías era descendiente de Leví, pero de la casa de Abías. ¿Sí? Bueno. ¿Qué no más que salir? Bueno. Y dice que Elizabeth era de hija de la casa de Aarón. Tremendo. Es tremendo. Una mujer de la hija de Aarón que se llamaba Elizabeth. Tremendo. Y ambos eran justos delante de Dios. Versículo 6. Bueno. Qué buena combinación. Sí. Y miren, hago ahí un paréntesis. Es que uno comienza a hablar de esto y se desvía mucho. Ambos tenían una buena prole, digámoslo así, o buenos antepasados, ¿no? De renombre. Ambos eran justos, pero no tenían hijos.
¿Eso qué significaba en el contexto de los judíos? Que ellos eran pecadores. Por eso Dios no los bendecía con hijos. Por eso, cuando Dios le bendice a Zacarías y a Elizabeth con un hijo en la vejez, la Biblia dice, Elizabeth dijo, alégrense conmigo porque Dios ha quitado mi afrenta. Ellos eran justos delante de Dios, pero la gente pensaba que eran pecadores. O ese era como lo que ellos pensaban, ¿sí? Porque tener hijos y tener larga vida en el Antiguo Testamento era significado de que eran gente justa, ¿sí? Eso cuando miremos el tema de la muerte, ya lo hemos de analizar un poco más a profundidad. ¿Listo? Bueno, entonces, el libro de Esther, aunque sucede durante el exilio, no se escribe sino cuando ellos regresan a Jerusalén. ¿Sí? ¿Quién escribió Esther? Según la tradición, el libro de Esther lo escribió Mardoqueo. Pero cuando se escribe como tal y se agrega a la Biblia, por decirlo así, fue posterior a lo sucedido. Tal vez estaba en las crónicas de los reyes de Persia, pero ya se agregó a la Biblia mucho después de lo acontecido, ¿sí? O sea, eso era una historia escrita para el rey. No sabemos cómo, la sacaron de allá y ya fue de conocimiento público. Porque dicen que en Esther no se pronuncia el nombre de Dios, ¿no? Muy bien. Y eso tiene mucho que ver en lo que les acabo de decir. El libro de las crónicas para los reyes era escrito para él, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Daniel... ¿Se acuerdan cuando en la historia de Esther el rey dice que le pidieran el favor de que le leyeran las crónicas? Y ahí escucharon la historia de Mardoqueo, cómo él impidió que lo mataran a él. Entonces, todo lo que le sucedió a Esther fue escrito para el rey. No era para la sociedad, era para él, para que quedara en su historia, su legado. Y así sus hijos escucharan sus historias. No sabemos cómo ese libro salió acá. ¿Cuál era su pregunta, perdón? ¿Por qué no se menciona el nombre de Dios? Como era escrito para un rey que tenía otros dioses, porque no era pueblo de Dios, este hombre no era judío, muy bien, entonces se omitía ese nombre, se omitía el nombre de Jehová, ¿sí? Simplemente se escribió las hazañas. Nosotros como creyentes entendemos que fue Dios actuando, que aunque no se ve como tal el nombre de Jehová, Dios Padre, ciertamente está Él actuando ahí. Y los estudiosos bíblicos dicen que la manifestación de Dios más evidente en el libro de Esther es cuando Mardoqueo dice, si quieres no hagas nada, yo respiraré y liberación vendrá de otro lado. Ahí se ve la fe de Mardoqueo. Ahí está Dios, ¿sí? Vendrá liberación de otro lado. Mi confianza está en mi Dios, ¿sí? Entonces... Pero también había fe en Esther porque ella dijo, si perezco, que perezca. Sí, muy bien, sí, excelente. Sí, eso es muy precioso ese libro, ¿no? Ella es la que levanta el ayuno. Ella dice, vayan, ayunen por mí 3 días y yo también ayunaré. Sí, muy bien, se ve fe en todo el libro. Esa es la conclusión, la fe está viva. Pero no se habla como tal de la fe puesta en el Dios de los cielos, en el Dios de Israel, ¿sí? Simplemente se habla se entiende esa fe que había entre ellos, ¿sí? Muy bien, entonces entendemos que Daniel, Ezequiel y Salmo 137 se escribieron en ese periodo. Y después, cuando Daniel ora, ellos regresan a Jerusalén. Y de esa forma, ya en Jerusalén, cuando regresan después del exilio, se escribieron por ahí unos 5 libros, ¿sí? Con eso se completa la Biblia y con eso acabamos. Permítanme, les digo qué libros se escribieron después del exilio. ¿Había otra pregunta, Carolina? No, ¿y qué salvo? Ok. Muy bien. Después del exilio, se escribieron 2 libros principales, Esdras y Nehemías, ¿sí? Esdras era un sacerdote. Ese vino a enseñar la ley a los que regresaron. Porque imagínense, 70 años en un pueblo diferente, con diferentes costumbres, con otros dioses. Esdras, ¿a qué fue? A enseñarles la ley. Sí, la ley de Jehová, para que no volvieran a cometer los mismos errores. Y algo que hablábamos con el pastor es lo siguiente. Dios permitió que ellos sufrieran tanto que ese sufrimiento y ese exilio causó que los judíos y sus descendientes nunca más volvieran a tener ídolos. Nunca más. Nunca más volvieron a hacer sacrificios a Baal o a hacer lugares altos. Nunca más. Nunca más. Fue la forma en la que Dios los santificó. O sea, ese fuego de prueba los limpió a tal punto que los marcó de por vida y por generaciones. Trauma. Literalmente. Un trauma del bueno, ¿no? Sí. Ya en tiempos de Jesús su error fue tal vez el orgullo, ¿no? Tal vez esa... Sí, yo creo que fue el orgullo, el legalismo, fue lo que
fue la piedra de tropiezo para que ellos no recibieran a Cristo como Señor. Pero ellos también tomaron como ídolo el templo también. Sí, De pronto. yo creo que más que un ídolo era como cuidar aquello que habían perdido. Sí, Porque ya era lo único que les quedaba. exacto, lo que hablábamos de ese símbolo nacional que los unía como pueblo era el templo, lo destruyeron hasta los cimientos. Cuando Nehemías vuelve y Esdras vuelve, reconstruyen el templo, ¿sí? Y en ese proceso de reconstrucción, la gente se desanimaba. Decían, no, nunca más hemos de volver a tener un templo como el que tuvimos. Imagínense, lleno de oro, lleno de riquezas, de cosas preciosas, eso era una cosa hermosa, y lo único que miraban eran piedras, columnas de piedras. Entonces ellos se desanimaban, y ahí Dios les comenzó a enviar profetas, ya no para acusarlos en cuanto a su pecado de idolatría, sino para animarlos, ¿sí? Para que ellos se levantaran, cobraran ánimo. De ahí ese texto que dice, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Ese es el aliento que Dios les daba para que levantaran el templo una vez más. Pero Sí. primero fue reconstruida la fe, ¿no? Porque Esdras era sacerdote. Sí, muy bien. Sí, ellos llegan con el propósito, una, de reconstruir de nuevo Jerusalén, que también fue una osadía, o sea, se les fueron todos encima porque miraban que reconstruían Jerusalén. Y también para renovar, para dar vida a la fe, a través de Esdras, sí que era el sacerdote. Muy bien. Los profetas que profetizaron en tiempos de la reconstrucción del templo solo fueron 3. Ageo, Zacarías y el último libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Del Antiguo? Del Antiguo, sí. Isaías. No, sí comienza con el Malaquías, muy bien. Ageo, Zacarías y Malaquías profetizan al pueblo para que construyan el templo. ¿Sí? Ustedes, por lo general, los predicadores lo sabemos usar para animar a la gente a dar los diezmos. Aquí piden diezmos, sí, ¿no? Aquí dan los diezmos y ofrendas, bien. Hay un texto muy importante en Malaquías 3:10 que dice, el pueblo me ha robado. Y la gente dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí? Y con eso robaban a Dios. Y Dios dice, malditos sois por robarme mis diezmos y mis ofrendas. Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y yo abriré las ventanas de los cielos y los bendeciré. ¿Qué contexto era ese? Que ya estaba construido el templo, pero la gente no ofrendaba. Y como los levitas, su única herencia era Dios, vivían de lo que les daba la gente. Entonces, aunque estaba construido el templo, el culto no había sido renovado. Y de ahí esas profecías para animar a la gente. Había una promesa de maldición y había una promesa de bendición. ¿Sí? Como Moisés, a su izquierda tienen la maldición y a su derecha la bendición. Escoja, ¿qué camino sigue? ¿Sí? Así termina el Antiguo Testamento. ¿Vale? El tiempo de la reconstrucción del templo es muy precioso. Y si ustedes leen esos 3 profetas, cuando ustedes emprenden algo en la iglesia, yo creo que son textos que a uno lo inspiran. ¿Por qué? Porque Dios utilizó esa palabra para animar la construcción del templo. ¿Listo? Entonces, de esa forma, hemos estudiado todo el Antiguo Testamento, dividiendo el Antiguo Testamento en 3. Los patriarcas, la ley, el reinado y el exilio. ¿Sí? En eso se mueve todo el Antiguo Testamento. ¿Vale? Permítanme escribir aquí. Como para hacer ya el último recorderis. Decimos que la primera parte son los patriarcas, comprendidos principalmente por el libro de Génesis. ¿Se acuerdan de esa clase? Después seguimos con la ley. Un texto que va desde Éxodo ¿hasta qué libro, María Fernanda? Deuteronomio. Muy bien. ¿Listo? Y por último, perdón que les dé la espalda, el reinado y el exilio. ¿Listo? El reinado, los reyes, va de 1 de Samuel a 2 de Crónicas, con algunos libros. Y el periodo del exilio lo podemos contar, más que todo, en el libro de Daniel, Ezequiel y Esther. Y el Salmo 137. ¿Listo? Permítanme. Aquí en el periodo del reinado están los salmos también. Están los salmos. Están en el periodo del reinado. Permítanme, ¿qué otro libro se escribió? ¿Cómo un calendario? Ah, sí. El 1 de Samuel, la 2 de Crónicas, ahí están, ¿no? Salmos. Ah, y los profetas, permítanme.
Aquí los anoté. Están los profetas Joel, está el profeta Amós, está el profeta Oseas, el profeta Gomelo de la Biblia, Jonás. ¿Gomelo? ¿Quién? ¿Gomelo? Sí. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Qué es Oseas? Ok, es un chiste muy viejo, desde la vieja escuela. Osea. No, eso no es tan viejo para decir que es viejo. Abdías. Es apoyo. Abdías. Nahum y Sofonías. Estos son los profetas menores. Y el profeta Isaías con su libro. ¿Vale? Muy bien. ¿Quién me explica, así, para terminar, qué es eso de los profetas, qué? De los patriarcas? Muy bien, un aplauso para Daniel, pero que se llegue. Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien. ¿Dónde encontramos eso? En Génesis. Esa referencia la vamos a encontrar hasta en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Dónde se formó eso? ¿Dónde comienza a formarse el pueblo de Dios? En Génesis. La ley, 40 años en el desierto. Dios los saca de Egipto a mano de Moisés. 40 años en el desierto. Dios forma una nación y los mete a la tierra prometida. Viene el periodo de los jueces. Y después de los jueces, esos caudillos llenos del Espíritu Santo, Dios instituye reyes. ¿Sí? Y desde Primera de Samuel hasta Segunda de Crónicas, vemos cómo Dios desecha a uno, que iba a ser, él y su descendencia iban a ser reyes, que es Saúl, y Dios escoge a David. Todos los reyes de ahí para allá son descendientes de David. ¿Sí? Hasta Segunda de Crónicas. Destruyen Jerusalén y el templo, los mandan al exilio y regresan. Dios manda profetas para animarlos a construir el templo, y de esa forma se termina el Antiguo Testamento. ¿Sí? Así, a grandes rasgos, podemos resumir el Antiguo Testamento en 3 o 4 grandes historias: la formación de un pueblo, la formación de una nación, reinados y exilio. ¿Sí? Cuando ustedes lean el texto, tengan en cuenta en qué periodo estoy. Si estoy en Génesis, el periodo de los patriarcas. ¿Listo? Si estoy en Segunda de Reyes, el periodo de los reyes. Si estoy en Daniel, Ezequiel o Esther, en el periodo del exilio. ¿Listo? Si estoy leyendo Esdras o Nehemías, están reconstruyendo Jerusalén. ¿Vale? De esa forma se puede resumir todo el Antiguo Testamento. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Algo que añadir? Hay otras divisiones, ¿no? Que ya son libros proféticos, poéticos, históricos, ¿sí? Pero para entender el contexto en el que sucede, es esto. ¿Listo? La historia de cómo Dios se manifiesta. A través de estos libros, Dios comienza a revelarnos, y estos 39 libros son el abrebocas para algo que iba a ser mayor, más grande que el templo, más grande que la nación, más grande que los reyes, que es Cristo Jesús. Cuando terminan de construir el templo y Malaquías da su profecía, Dios guarda silencio. 400 años donde Dios no habló. ¿Sí? ¿Por qué guardó silencio? Se dice que guardó silencio porque de Malaquías a Mateo pasan 400 años donde no se escribió ni un libro, donde Dios no se reveló al mundo. Sino que no hubo profetas, no hubo... Es que un profeta era aquel hombre lleno del Espíritu que escuchaba la voz del Señor. ¿Sí? En el tiempo de los reyes hubo muchos profetas que decían: no se preocupen, ¿cómo que van a destruir el templo del Señor? Es la casa de nuestro Dios. Pero Jeremías decía: van a destruir Jerusalén y hasta el templo. ¿Sí? Tal vez hubo gente que dijo ser profeta, pero no escribieron un libro, ni tampoco hay referencia de ellos. ¿Sí? Desde Malaquías a Mateo 1 hay un periodo de 400 años de silencio. ¿Pero será que las personas que vivieron en ese tiempo no tenían la conciencia de Dios, el creador? ¿O cómo se llama? Lo que pasa es que la conciencia la tenían, ¿sí? Pero Dios no decidió revelarse. O sea, estos 39 libros son una carta de O sea, se presentación. olvidaron de Dios. No, Dios decidió guardar silencio. ¿Sí? Estos 39 libros, ¿qué son? Una carta de presentación de Dios. Entonces Dios dijo: hasta aquí me revelo. Voy a esperar 400 años, el suspenso, para revelarme a plenitud. ¿Sí? En la persona de Cristo. ¿Qué pasa? Los católicos, nuestros hermanos en la fe, los católicos,
¿Cómo lo voy a...? ¿Puedo borrar aquí? Sí. ¿Listo? Vamos a hablar de esos 400 años. Bueno. Listo. Quiero explicar esto. Malaquías da su última profecía, ¿no? Decimos que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y de ahí hay un silencio de 400 años. De Malaquías a Mateo hay un periodo de 400 años, o 450 aproximadamente. ¿Qué sucede? Dios se revela hasta Malaquías y se vuelve a revelar en la persona de Cristo en Mateo. En este tiempo Dios guarda silencio, o sea que no inspiró a escribir los libros de la Biblia. Dijo, no papi, hasta ahí, hasta Malaquías. Y el Espíritu Santo guardó silencio. Porque ¿quién escribió la Biblia? El Espíritu. Sí, muy bien. Él inspiró a los hombres que escribieran la Biblia, pero el autor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guarda silencio con el profeta Malaquías. Dice, hasta ahí. Y después se revela en Cristo. ¿Qué sucede? ¿Han oído de los libros deuterocanónicos? ¿Sí? ¿Qué libros son los deuterocanónicos? Tobit, Judí, Macabeos. Primera y Segunda de Macabeos. ¿Qué otro libro? Hay uno que se parece a Eclesiastés. Eclesiástico, muy bien. Y unos pequeños capítulos de Esther y 2 capítulos de Daniel. ¿Sí? Son 7 en total. ¿Qué sucede? Esos libros deuterocanónicos se escribieron en este periodo de 400 años. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos nos cuentan las guerras que hubieron en este periodo. Las guerras que ellos tuvieron como nación defendiéndose. ¿Sí? Es que en Primera y Segunda hablan sobre el Imperio Griego. Sí, ellos muy son bien. los únicos que hablan del Imperio Griego. Sí, las conquistas y cómo querían venir a destruirlos. Bueno, cuentan historias históricas, pero que nos aportan conocimiento, pero que a la vez no son una revelación de Dios. ¿Sí? Sucedieron, por supuesto, pero por lo menos Primera y Segunda de Macabeos solamente es historia nacional. Sí, que Dios los formó como pueblo. Pero ¿qué pasa? El libro de Judith, y esto lo dicen los eruditos católicos, el libro de Judith debe leerse como una parábola, como quien dice mitos y leyendas de los judíos. ¿Sí? La sabiduría de Salomón. Sabiduría. ¿Eso no es eclesiástico? No, desde ahí sigue el eclesiástico. Sabiduría, sí. Muy bien, Alejandro, excelente. Sabiduría es otro libro. Pero, imagínate, se la asignan a Salomón, pero Salomón no la escribió. Sí, se escribió muchos años, siglos después de la vida de Salomón. Y eso se lo puede comprobar científicamente. ¿Qué sucede? Al no ser libros inspirados por Dios, en vez de construir una imagen más clara de Dios, lo que hacen es como opacarla, como confundirla, como distorsionarla. ¿Sí? Por querer hacer más, hacen menos. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Por qué se incluyeron en la Biblia? Hubo una ocasión en que Ptolomeo II, creo que es... ¿Han escuchado de la Biblioteca de Alejandría? Sí. ¿Quién nos comenta a todos qué fue la Biblioteca de Alejandría? Eso fue cuando Alejandro Magno. ¿Ya? ¿No? Sí. Fue... bueno. Alejandro Magno conquistó muchos pueblos, ¿no? Dice que como conquistó el templo. Sí, el territorio de los el judíos. territorio de los judíos encontraron muchos pergaminos escondidos y entonces él lo recopiló y lo llevó a la ciudad de él y hizo una biblioteca, ¿no? Que fue la Biblioteca de Alejandría con todos esos pergaminos. Sí, muy bien. En esencia es eso, ¿no? Uno de los capitanes, digamos, de Alejandro Magno, llamado Ptolomeo, le pidió el favor a los judíos que en su gran biblioteca, donde estaban todos los escritos del mundo conocido, ahí estaban los conocimientos de los judíos, de los griegos, de los egipcios, de los macedonios, de todo el mundo estaban esos conocimientos en la biblioteca de Alejandría. Entonces, la historia de los judíos era importante para ellos. Entonces este Ptolomeo llama a 70 judíos y les da la orden de que transcriban del hebreo y arameo la Biblia, el Antiguo Testamento, todo lo que acabamos de ver, y que lo pasaran al griego. Sí, es como decir, pasemos la historia de Colombia al inglés. ¿Listo? Acá hablamos que español, que la pasemos al inglés. Lo mismo les dijo a ellos, 70 judíos, transcríbanme sus libros sagrados, su historia al griego. Pero todo, lo que es y lo que no es. Y ahí entraron los 7 libros deuterocanónicos. ¿Sí?
Y a esa Biblia, a esa recopilación, se le llamó la Septuaginta. Septuaginta, perdón si no la escribo bien. Listo. La Septuaginta o la Biblia de los 70. La Biblia de los 70. ¿Listo? ¿Qué sucede? En tiempos de Jesús se utilizaba esta Biblia. Los libros que son y los que no son. Pero ya en tiempos de Cristo, después de su ascensión, los judíos se reúnen y deciden que su Biblia, el Antiguo Testamento, iba a estar conformado únicamente de Génesis a Malaquías, omitiendo Primera y Segunda de Macabeos, Judith, Tobit, Sabiduría, Eclesiástico, y los libros de Daniel y Esther, que también se distorsionaron ahí. ¿Qué sucede? Nosotros como evangélicos, ¿cuántos libros reconocemos? 66. 66. ¿Y los católicos cuántos reconocen? Los que quieren. 73. Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Ustedes cómo van a predicarle a gente católica? Muchas veces nos van a decir es que su Biblia le faltan libros. Para ellos, nuestras Biblias le faltan, y para nosotros la de ellos le sobra, ¿vale? Hay Biblias, como los católicos ortodoxos de Etiopía, creo que tienen 80 libros en la Biblia. O sea, tienen más. O sea, ellos podrían decirle a los católicos, a ustedes les falta. Ellos les dirán, a ustedes les sobra. ¿Qué sucede? Nuestra predicación no debe girar en torno a que les sobra o nos falta. Debe girar en torno al conocimiento que lo que ya tenemos nos aporta de Dios. ¿Sí? ¿A qué voy? Por ejemplo, a usted le pueden decir es que su Biblia está mal. No, simplemente nosotros no aceptamos 7 libros, que ni a ellos tampoco les aporta nada de su conocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, Sabiduría. Sabiduría es un libro de refranes, de cosas de la vida, pero que no nos ayudan a conocer más a Dios. ¿Sí? Si ustedes de pronto le llegan a predicar a un católico, no toquen este tema, no es necesario. Y si comienzan a hablar de esto, simplemente digan o recurran al Antiguo Testamento que conocemos. ¿Sí? No procuren demostrar que la Biblia de ellos tiene más libros. Simplemente respeten eso porque no hay un consenso. Miren, 2000 años y no nos hemos puesto de acuerdo si son 73 o 66. Son 66. ¿Por qué? Porque son los libros inspirados. ¿Vale? No sé si estoy enredado así. ¿No? ¿Claro? ¿Vale? Bueno, cuando haya más tiempo hemos de tratar un poco más acerca de esto, con más calma, con más cautela. ¿Listo? Miren, la Biblia es un libro apasionante. Nunca me voy a cansar de decirlo. ¿Listo? Si en verdad creemos en Dios y creemos en su palabra, honremos. ¿Cómo podemos honrar la Biblia? Leyéndola. Estudiándola. Sí, escudriñándola. No podemos decir, esta es palabra de Dios, y ni siquiera la podemos leer. ¿Sí? Ni siquiera la estudiamos. Demostremos que es palabra de Dios estudiándola, escudriñándola, amándola de esa forma. ¿Listo? De esta forma se divide y eso es lo que contiene el Antiguo Testamento. ¿Vale? Dios les bendiga. Una vez más reiterarles ese orgullo ajeno que siento por ustedes, ¿sí? Porque son un grupo muy, muy dedicado, muy comprometido y espero Dios mediante poder seguirles enseñando temas y la Biblia. ¿Vale? Que Dios les bendiga.